En este video voy a hablar de las experiencias que obtuve durante mi visita a Zimbabue, país africano, mediterráneo, que se encuentra al norte de Sudáfrica. Zimbabue existió como colonia británica desde 1890 debido a la incursión de un explorador inglés llamado Cecil Rhodes, que se instaló en el fuerte Salisbury y ahí desarrolló una colonia que con el tiempo se transformaría en la colonia de South Rhodesia o South Rhodesia o Rhodesia del Sur, con su capital en Salisbury. Y esa colonia tenía un cierto número de colonos blancos, muchos británicos, otros de origen holandés o africano, y que pasaron a controlar la tierra y la economía del país. El país que hoy se llama Zimbabue es lo que antes se llamaba Rhodesia del Sur. Tiene una superficie de 390.000 kilómetros cuadrados y una población de 14 millones de habitantes. Y la capital, que antes se llamaba Salisbury, ahora se llama Harare, y ahora tiene 2,5 millones de habitantes. Cuando yo estuve tendría menos de 1 millón. El país está poblado por la etnia Shona, que es la más importante. Hay más de 8 millones de personas que hablan la lengua Shona. Y Ndebele, que son 1,5 millones más o menos. Ambas son lenguas emparentadas con las raíces bantúes, las raíces lingüísticas bantúes. La República de Rhodesia, que primero había sido una colonia británica y declaró su independencia en 1965, con control de la población blanca. El líder en ese momento se llamaba Ian Smith. Fue en 1965. La República de Rhodesia, controlada por los blancos, se instaló en el 1970, pero durante toda la década del 70 hubieron luchas guerrilleras contra el país, contra el gobierno de Smith, sobre todo la Unión Nacional Africana de Zimbabue y la Unión Africana del Pueblo de Zimbabue, que lograron que en el 1978, se declarara una democracia multirracial, y finalmente en el 1979 el primer ministro blanco, Ian Smith, fue reemplazado por un presidente negro que se llamaba Muzorewa. En 1980 se declara la independencia de Zimbabue con el nombre Zimbabue, que es el nombre de una antigua civilización que hubo en esa zona aproximadamente en el siglo XI, y de la cual se conservan las ruinas. Era una ciudad antigua, probablemente con unos 18.000 habitantes, pero se usó ese nombre simbólico para denominar al país. A partir de 1987, el segundo presidente más importante fue Mugabe, se llamaba Mugabe, y estuvo en la presidencia 30 años, hasta que recientemente fue derrocado y luego falleció. Uno de los elementos centrales de la República de Zimbabue es el río Zambeze, que es la frontera con Zambia, y es un río que tiene su desembocadura 3.400 metros cúbicos por segundo, y que en una parte de su curso, en el curso medio, tiene una represa que se llama Kariba, muy grande, que forma un lago, que le da una cierta característica a la zona y se aprovecha desde el punto de vista de la electricidad. Más arriba, aguas arriba de la represa, están las cataratas de Victoria, que son de las más famosas del mundo. Ahí tiene un caudal menor de 1.100 metros cúbicos por segundo y tiene 108 metros de altura. Está en Matabeleland,
en la provincia de Matabeleland, y hay una ciudad que se llama Victoria Falls, que tiene unos 35.000 habitantes actualmente. Tuve la oportunidad de ir, bueno, a Harare en primer lugar y luego ir a esa zona de Matabeleland, en particular a las ciudades de Guanche y Victoria Falls, y ver las cataratas de Victoria, que son muy impresionantes porque son muy restringidas, a diferencia de la de Iguazú, que son amplias. En este caso es un cañón profundo que impresiona bastante. La ciudad de Guanche, que está a unos 100 kilómetros de las cataratas, es más pequeña, unos 20.000 habitantes, pero es un centro de explotación de carbón, minería del carbón, y eso es una de las cosas que fui a visitar cuando estuve en Zimbabue. Desde Harare fui hasta Hwange y ahí estuve conversando sobre el tema de la contaminación, brutal contaminación de la minería del carbón en las zonas vecinas a la ciudad de Hwange. Luego fui a Victoria Falls y ahí estuve varios días. En Victoria Falls fue muy interesante, algunas anécdotas curiosas, ¿no? Porque en el hotel en donde estuve, que está al lado de las cataratas, hay como una especie de bar afuera, al aire libre, y había decenas de babuinos alrededor. Y yo estuve ahí leyendo, y cuando a eso de las 5 o 6 de la tarde se fue la gente que estaba ahí, y yo quedé solo ahí leyendo un libro y rodeado de babuinos, que algunos de los machos son grandes y que me miraban fijo y cada vez se acercaban más, hasta que me empezó a preocupar, porque algunos babuinos son grandes como personas, sobre todo los machos. Y de pronto uno de ellos, que se había subido a un árbol arriba mío, se le rompió la rama y se cayó encima mío. La verdad que me pegué un susto porque no sabía cómo reaccionar, porque había muchos de ellos. No sé si eran peligrosos, pero podían serlo. De todas maneras, cautamente me fui retirando, teniendo la impresión de que esa zona está controlada por los babuinos, esa zona de espesuras cercanas a las cataratas. Pero son personajes turísticos que la gente les saca fotos, pero que tienen sus propios estándares y organizaciones instintivas o no tan, o más o sociales. Bueno, esta es mi experiencia en Zimbabue. Podría seguir contando algunas cosas más, pero por ahora lo voy a dejar aquí. Bueno, será hasta el próximo video.